El grito silencioso es una película que se estrenará esta semana en España y que narra la historia del doctor Bernard Nathanson, un médico estadounidense que vivió el siglo pasado. Este doctor fue el primero en Estados Unidos que comenzó a practicar abortos. De hecho, llegó a ser llamado el rey del aborto. Practicó en algo más de una década, 70.000 abortos, entre ellos los de su propio hijo. Este hombre se convirtió. Esas oraciones que escuchábamos en la segunda lectura, que San Pablo exhortaba a los cristianos para elevar por todos. San Pablo se mueve en un contexto de persecución. El Imperio Romano, los judíos y los romanos perseguían a los cristianos. Eran inicuos, eran injustos, y San Pablo exhorta para que recen por todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En la película, Nathanson cuenta cómo fue el proceso por el cual se legalizó el aborto en Estados Unidos, y a partir de Estados Unidos se ha extendido por todo el mundo. Más de 60 millones de abortos se han realizado en este medio siglo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo una práctica que repugna médicamente hablando, humanamente hablando, pudo pasar a ser legal y hoy en día un derecho en muchos lugares? Con astucia y con mentiras. En la película se va contando cómo escogen a una mujer joven, desamparada, que se queda embarazada, y la engatusan y la engañan para poder presentar una demanda en el estado de Texas, y dando datos falsos, por ejemplo, el número de abortos clandestinos que se producían en Estados Unidos, el número de mujeres que morían por los abortos clandestinos. Todo esto falso, lo reconoce él mismo, que fue el promotor de lo mismo, aprovechando la corriente del feminismo de los años 60, 70, eligiendo lemas como, por ejemplo, pro-choice. Pro-choice significa pro-elección. Hace 50 años nadie decía que era pro-aborto, decían que era pro-elección, que la mujer pueda elegir. Claro, ¿qué era lo que podía elegir? Acabar con la vida de su hijo en su propio seno, ¿no? Es algo desgarrador. En la película se ve la frialdad, la tremenda inmoralidad en la que se sumergen, porque es un gran negocio, un gran negocio. El año pasado la mayor proveedora de abortos del mundo obtuvo unos beneficios de 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. ¿Por qué comparto con vosotros esta historia? Porque los hijos del mundo son mucho más astutos muchas veces en sus negocios que los hijos de la luz. No lo digo yo, lo ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. La parábola que acabamos de escuchar, que os invito a que podáis leer y reflexionar con pausa, con serenidad, impacta al principio porque parece que Jesús nos está diciendo: qué bien esto de ser un corrupto y de engañar, de aprovecharse y de robar, que es lo que hace el administrador. El Señor nos está exhortando, nos está alertando de cómo vivimos nosotros nuestra relación con la salvación de nuestras almas, con la salvación del mundo, con la misión que el Señor nos encomienda. En los últimos días me he encontrado varias veces aquí en el pueblo y también en Valdemoro con varios testigos de Jehová. Estos hermanos que pertenecen a una secta, que están equivocados, tienen una fuerza y una entrega muy grande y se exponen a que les señalen y a que digan:
mira estos dónde van otra vez. Y yo creo que muchas veces nos ganan en dedicación y en entrega y en no importarles lo que digan de ellos. Y no sé si nosotros estaríamos dispuestos a salir a la plaza de nuestro pueblo y decir, oye, te quiero contar el amor que Dios te tiene, porque Dios quiere que tú te salves y llegues al conocimiento de la verdad. Dios quiere que elevemos oraciones, que levantemos las manos con las manos limpias por todos. Dios no quiere la injusticia, ha quedado clarísimo en la primera lectura. Alerta el profeta Amós del daño que la injusticia le hace, en primer lugar, al injusto, por supuesto al pobre, al que engaña. Y además nos dice Jesús, ojo, que el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Quien más, quien menos, seguramente muchos de nosotros pensamos, bueno, no pasa nada por esta mentirijilla, no pasa nada por esta pequeña manejo del dinero, no pasa nada por esta pequeña falta de generosidad, no pasa nada si no hago esta obra que se me pone delante, pero que nadie me va a pedir cuentas de ellas, salvo Dios, que es el que nos ha concedido la vida, los dones y los talentos, ¿no? Pues Jesús nos dice, sí que pasa, hermano, sí que pasa, porque en cada pequeña acción estás construyendo el reino o lo destruyes. En cada pequeña acción te configuras con Cristo o te configuras con el mundo. Y además, en el fondo, se trata de a quién sirves, quién es tu Señor. ¿Es Dios nuestro Señor o es el dinero, el poder, el prestigio, la fama, el placer, la comodidad? La buena noticia, hermanos, es que no solo un hombre que practicó 70.000 abortos en su vida, que mintió, no solo él se convirtió, se bautizó, reveló todas las mentiras que habían estado detrás de estas tramas, sino que el Señor lo ha hecho con todos los que se han abierto a su acción. San Pablo, el que escribe esta lectura que acabamos de proclamar, bien lo sabemos que era un perseguidor de cristianos. Si esto lo ha hecho el Señor, ¿qué no hará con nosotros si le decimos, venga, Señor, enséñame a emplear mi vida y a poner todos los medios con astucia por la salvación de mi alma y por la salvación de todos, por la santificación de mi vida, que igual que empleamos muchos medios, muchos recursos, mucho tiempo y mucho ingenio para obras humanas, que puede estar bien, ¿qué tiempo, qué ingenio, qué dedicación empleamos en lo que verdaderamente vale la pena? Que es la vida de Dios en nosotros, la venida del reino. Por eso también Jesús decía, en una expresión también no sencilla de interpretar, con el dinero manchado y de alguna manera es muy fácil que el dinero esté manchado por una u otra cosa, con los bienes que tienes, con los talentos que tienes, aprovéchalos para ganarte amigos que te ayuden a llegar a las moradas eternas. Es decir, que con tus bienes, con tu vida, con lo que tienes y con lo que eres, vive de tal manera que eso te lleve al cielo. Y que haya un hombre o una mujer que diga, este hermano fue providencia de Dios para mí. Este hermano fue oídos de Dios para mí, me escuchó en el momento en el que necesitaba. Este hermano fue manos de Dios para mí, porque salió a mi encuentro, a mi necesidad, vino a mi casa. Este hermano fue providencia, porque con sus recursos me auxilió. Porque cuando el administrador nos diga, dame cuentas
dame cuentas de lo que has hecho, nada de lo que tenemos aquí nos lo llevamos al cielo. Y lo que tenemos aquí es para que podamos llegar al cielo y ayudar a otros a llegar al cielo y a vivir el reino. Y esto el Señor lo ha hecho muchas veces, con muchos hermanos y hermanas. Y lo quiere hacer en nosotros, poniendo al Señor en el centro, en el primer lugar, poniendo la santificación y la salvación de mi alma y de la de los que me han encomendado, mis familiares, mis amigos, los miembros de este pueblo y de esta comunidad, de esta parroquia, en el centro, en el primer lugar, y dedicarme con pasión, con ingenio, con creatividad, con astucia, nunca empleando medios ilícitos. El fin no justifica los medios, esto bien lo sabemos. Nosotros somos hijos de la luz, hijos de la verdad, nunca de la mentira y del engaño, pero sí poniendo todo lo que está en nuestras manos para que el reino venga, para que el reino brille. Por cierto, 50 años después de esta sentencia inicua e injusta, 50 años después, hace ahora 2 meses, ha sido revocada. Cuesta creer que haya costado medio siglo. Y, hermanos, es muy probable que los hijos de este mundo consigan volver a poner una legislación inicua en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es muy fácil, pero eso no cambia la verdad, no lo cambia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer vosotros y yo para que la cultura de la vida, la civilización de la justicia y del amor se implante en nuestra tierra? Contamos con el Señor, contamos con los santos, contamos con la Virgen, contamos con la Iglesia, contamos con la victoria. Vamos hacia el Señor, hacia la eternidad, pero que no dejemos de hacer todo lo que está en nuestras manos para que venga a nosotros su reino. Que así sea.